Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, gracias. Eh, Les decía que vamos a ver todos los derechos, vamos a ver si ocupamos media hora, media hora, media hora. Los de libertades, mencionarlos nuevamente, que ya los vimos, los del debido proceso penal y la última media hora sobre todo el tema de los pueblos indígenas, ¿vale? Del artículo 2. Entonces, tenemos que ir un poquito más rápido, ya nos quedan unas 3 semanas de clases, 3, 4 semanas de clases, 6 clases, pero sí nos da tiempo ver los temas, vamos a tratar de, y quiero intentar ver si podemos llegar al 123, ¿no? Que son los derechos laborales. ¿Por qué? Para no verlo aparte, para verlo en el conjunto, porque todos son derechos humanos, ¿está bien? De ahí ya la próxima clase sí vamos a ver sistema económico, ya yo tengo incluso divididas las clases en lo que vamos a ver en cada una. Vamos a ver, de hecho con constitucional ya hice esto. Vamos a ver sistema económico y toda la modificación del 27 constitucional, y vamos a ver ciudadanía. Ciudadanía es muy importante. Y bueno, ahí están los derechos políticos, realmente. Bueno, es que no importa que nos saltemos cosas en la Constitución, quizás el sistema económico lo vemos un poquito más adelante y seguimos con los derechos políticos que están en toda la capítulo de la ciudadanía, los derechos y deberes. Y para terminar toda esta parte de los derechos, para que entiendan los derechos en la Constitución. Al final ya yo conceptualizamos muy bien, no yo, entre todos, los derechos, las obligaciones, las garantías, los principios de interpretación conforme y pro persona, el bloque de constitucionalidad, el principio de no discriminación, todo eso lo hemos visto ya. Y ahora vamos a ver cómo todo eso se aplica a qué tipos de derechos. Vimos los sociales, la educación y el artículo 4, las libertades, y ahora viene el proceso penal, vienen los económicos en materia de sistema económico, aunque realmente me interesa más que justamente ese lo veamos como una capítulo aparte, los laborales y los políticos. Los políticos están ya en el capítulo, en el título 2 de la Constitución, que tienen que ver con ciudadanía. Bueno, están implícitos porque también acá hay políticos. En el capítulo 1, algunos están implícitos, no es que hay una división exacta en la Constitución mexicana. La Constitución mexicana adolece de una técnica ahí muy específica de llevar así todos los derechos en una lógica muy organizada, porque bueno, es una constitución que tiene más de 100 años y que ha sido y se ha ido modificando, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, no es tan sencillo esto de pensar de haber construido unos derechos muy bien armados, cuando realmente el concepto incluso antes era de garantía, se cambió a derechos humanos, y se siguieron en la lógica de los artículos constitucionales. Bueno, ¿alguna duda para seguir? No, maestra. Bueno, No, maestra. bueno, les agradeceré. Les voy a enseñar algo, que el problema es que la clase pasada se me pasó, porque tengo justamente la Constitución bajada del año pasado, y esto es muy importante, fíjense si es importante, que se nos pasó, y son las modificaciones de este año del artículo 4 constitucional. Y son muy importantes, de hecho, les digo más, tenía una pregunta, me acordé porque tenía una pregunta en el examen que se las quité sobre eso porque no se los había dado, que tiene que ver con el 4 constitucional, que ya lo están evaluando en el examen, pero no importa, no, se las quité por eso mismo. Les voy a compartir la pantalla para que justamente la pregunta era, y se los digo porque ya se las quité, era justamente esto, de cuál había sido la reforma más importante que se había efectuado durante este gobierno en materia de derechos sociales. Y justamente no es una, son varias reformas. Son varias, todas se publicaron en 2020, aquí las tienen, y tiene que ver con una profundización de los derechos sociales que habíamos visto en la clase anterior. Primero es el tema de la salud, y la salud se extendió a que no solamente se quedara de manera general
la salud, sino que se abriera la posibilidad de que la salud fuera universal y gratuita. Universal y gratuita. De hecho, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si vamos al artículo 4 de antes de esta reforma se publicó, fíjense, en mayo de 2020, y tenemos otras más, ¿no? Si vamos al cuarto constitucional acá no me sale, no puedo ir directamente a los artículos, tengo que recorrerlos. A ver, para ver el cambio justamente de... Se pierde tiempo. Miren, aquí, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y las modalidades de acceso a los servicios de salud y establecerá concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, según el artículo 73. Es lo que plantea. Ahora, la nueva modificación dice lo mismo, dice la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad nacional. ¿Qué están poniendo ahí? La salud universal. El principio, el derecho de salud como un derecho, el derecho de salud como un sistema universal y gratuito. Eso es lo que se pretende. Se dice que de extensión progresiva, cuantitativa y cualitativamente, va con el principio de progresividad, pero la idea es que ya esto no se pueda parar dentro del Estado mexicano, que camine hacia allá todo el tiempo, hacia un sistema universal de salud, que es muy importante. Se imaginan que no tengas que tener seguro, que tú puedas ir a cualquier hospital, etcétera, etcétera. Las otras modificaciones que no les comenté, que son también, que tienen que ver con todos estos procesos de bienestar, es justamente las pensiones de adultos mayores. Aquí está, las pensiones de adultos mayores, que fíjense, no es un tema programático. Si tú tienes en cuenta que los derechos humanos tienen que proteger a los grupos específicos, y se los he dicho, que hay una dimensión, ¿se acuerdan que les hablaba de que hay sujetos individuales y colectivos, pero al final también hay grupos a los cuales en los últimos años tienen protecciones específicas internacionales de defensa, como son las personas adultas mayores, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, ¿no? Incluso en este caso pusieron otro grupo que es los estudiantes y lo convirtieron en un derecho constitucional. Es decir, justamente que tengas una pensión específica de adulto mayor está puesto como un derecho constitucional. Esto es el 2020. También específicamente cambia la edad, 68 años para las personas adultas mayores de todo el país y 65 para los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto es una regulación específica de grupos en materia de derechos humanos. También el tema del pago a los estudiantes, de una beca para los estudiantes, para que trabajen para que puedan estudiar en todos los niveles escolares del sistema de educación pública. Esto también tiene que ser progresivamente. Se está haciendo, pero esto hay que ver, porque por ejemplo, nosotros, una de las cosas que podría... claro, el sistema de educación pública se consigue obligatorio primaria, secundaria. Prepa y universidad no. Prepa y universidad no. Entonces sería primaria, secundaria. Bajo estas condiciones que se plantean acá, que personas en condición de pobreza para garantizar la equidad en el derecho a la educación. La otra modificación fue, vamos a decir que es una renta, ¿no? Fíjense, esto se discute mucho en derecho constitucional hoy, se llama la famosa renta básica. Lo que pasa es que se diga acá la pensión de adultos mayores, el sistema de beca para estudiantes, la gente puede decir lo que quiera, que tiene que ver con este gobierno, a mí me da lo mismo. Eso en concepto de derecho constitucional se llama renta básica,
lo que en este caso es para grupos y no es universal. Eso es una discusión hoy global en materia de derecho constitucional y es una exigencia global en materia de derecho constitucional. Que las personas, debido al sistema capitalista en que vivimos, tengamos una renta básica universal. Pero evidentemente depende de cada gobierno. Los gobiernos, aquí lo que hay es hay mucha discusión, hay muchos libros completos dedicados a esto, y aquí lo que se está priorizando es los grupos más vulnerables, ¿no? Los grupos específicamente o en condición social de pobreza, de marginación, de exclusión o de vulnerabilidad por su condición. Si las pensiones, si tú trabajaste privado toda la vida y no tienes una pensión, pues que el Estado te garantice una renta al final de tu vida es importante. Cuando se habla de renta se habla de una pensión, evidentemente. El otro artículo que se agregó en el artículo 4 tiene que ver con la movilidad, y esto tiene que ver con el tema del derecho al transporte. Bueno, no solo es transporte, está incluido con condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Fíjense cómo los conceptos se van ampliando cuando las modificaciones son más nuevas, y se va ampliando mucho el contenido de los conceptos, porque así no solo está establecido así internacionalmente, sino que implica ya un debate muy fuerte sobre los contenidos de los derechos humanos. Entonces, no te vas a meter ahora a cambiar que si el agua, la alimentación, que si la educación. No le interesa, y yo estoy de acuerdo con eso, no solo en México, en cualquier país. Si tú ya has suscrito todos los documentos internacionales, pactos, y que implican las observaciones generales y eso, no te hace falta tener tanto detalle dentro de la Constitución. Lo único es que no puedes tener en la Constitución es restricciones a los derechos, eso sí, a los derechos humanos. Pero siempre y cuando, pero fíjense, ya este concepto que es de diciembre de 2020, es una de las últimas reformas, miren estas, diciembre de 2020, estas dos, justamente pensar la movilidad. Está hablando del transporte, no está hablando de la libertad de movimiento, no es lo mismo, del transporte como un derecho social. Es esta cosa del derecho a transporte digno, adecuado, que es impresionante que no se tiene, Miren lo que pasó recientemente, que por producto vamos a ver qué dice el dictamen, pero evidentemente habría que ver si es un daño estructural, que es un daño de construcción de inicio, ¿no? De inicio. El otro tema es el desarrollo integral de las personas jóvenes. Estamos hablando de un grupo y la protección específica de un grupo con respecto a las personas jóvenes. Ustedes en este curso están viendo régimen jurídico del distrito del DF. ¿Ya lo están viendo? Régimen jurídico de la Ciudad de México. Sí, toca este semestre, pero sí, yo sí. Ahora, el plan de estudios es muy malo, eso no debería verse ahora ni jugando, de hecho debería verse después de esta materia. De todas maneras, esa materia va a desaparecer porque no nos interesa realmente. Lo que nos interesa es que entiendas muy bien la Constitución Federal y que después traspoles todos estos elementos de la Constitución de la Ciudad de México, que en todo caso es lo que deberían estar viendo, cómo está la Ciudad de México regulada. Lo que pasa es que la tienes que ver en paralelo con esta, entonces se te están uniendo dos temáticas que están caminando en paralelo y que, por ejemplo, si un profesor ya está en toda la organización de la ciudad sin ustedes todavía conocer la organización estatal federal, pues es un desastre. Pero bueno, lo que quiero es que entiendan es que la Ciudad de México en específico es de las ciudades más avanzadas en materia de regulación y de políticas públicas con respecto a grupos. Es impresionante. Con respecto también a regulaciones de movilidad, fíjense, y es producto de que tenemos una ciudad que es enorme, que es un país, y también que siempre ha tenido una política de avanzar. Por ejemplo, también tiene regulado el matrimonio igualitario, también tiene regulado el aborto como derecho para las mujeres. Luego, entonces, es mucho más avanzada que la Constitución nuestra, federal, ¿no? Pero esto es producto de las luchas sociales también. Y entonces lo que quiero es que entiendan que no es que la Constitución Federal esté atrasada, sino
que todo esto ya está en el sistema internacional por un lado, entonces no hace falta generar todo un intercambio político rudo a nivel federal cuando lo puedes regular, cuando ya lo tienes a nivel internacional, por un lado, y por otro, los temas que no están, como el aborto, por ejemplo, o el matrimonio igualitario, evidentemente sí tienen que pasar por un proceso de luchas políticas, porque si no, sobre todo a nivel federal en México, va a tener que pasar por un proceso de luchas políticas, porque se logró en la Ciudad de México, se logró en algunos otros estados, pero todavía, ¿qué pasó? ¿Sí ven? ¿Sí ven acá? Sí, sí se ve. Sí, maestra. No, soy yo la que no veo, espérense. Ya. No, es que se terminó de grabar la casa anterior y me sale un mensaje y me quitó el PDF. Entonces, realmente, lo que quiero es que entiendan dos cosas. Uno, hay muchas cosas que no están en la federal que están a nivel internacional. Dos, la Constitución de la Ciudad de México tiene muchísimas otras cosas muy avanzadas porque es una constitución mucho más nueva, discutida entre grupos mucho más nuevas, entre diversos grupos. Y la Ciudad de México se ha caracterizado siempre por regular cosas muy avanzadas a nivel global, muy avanzadas. Por ejemplo, el derecho a la movilidad. Es uno de los derechos vanguardias, pues, por ejemplo. Eso no quiere decir que sea más avanzada del mundo, no. Si ustedes quieren buscar derechos avanzados y eso, busquen las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Están mucho más avanzadas en materia de derechos. Entonces, bueno, entonces lo que quiero decirles es que la última modificación tiene que ver con las personas, ¿no? Jóvenes, con respecto a su desarrollo integral, políticas públicas hacia ellos, con un enfoque, bueno, lo que ahí plantea, no me voy a dedicar, pero lo que quería era que tuvieran esa certeza de que esas modificaciones estaban, que son las más novedosas de la Constitución, justamente las actuales. Lo que pasa es que yo estaba trabajando con la Constitución del año pasado, pero de marzo del año pasado, por tanto, no, ustedes tienen que bajar la de marzo 2021 para que tengan la completa, ¿vale? ¿Está bien? Ya yo el próximo año, se supone que si hay modificaciones este año, el próximo año habría que trabajar con la próxima y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, maestra. Bueno, ¿qué tenemos a partir del artículo Todo 4? bien, maestra. Hablamos de las libertades, alguna serie de libertades que justamente en el libro es la libertad, en el 5 es la libertad de profesión y en el 6 la manifestación de ideas, posteriormente en el 7 difundir opiniones información e ideas, y ahí es donde se regula en gran parte el acceso a la información, que es muy importante hoy. El derecho de petición en el artículo 8, el derecho de asociación, reunión y reunión pacífica, que tiene que ver con temas políticos, por tanto se restringe a la ciudadanía mexicana. Los extranjeros se supone que no deben participar en los problemas políticos internos del país, y esto después se refleja en el artículo 33 constitucional, si mal no recuerdo, en materia política, no debes inmiscuirte, y entonces se supone que sí, tú tienes libertad de reunión y asociación, pero siempre y cuando no sea para fines políticos, todos y todas las personas, pero para fines políticos solamente la ciudadanía mexicana. El 10 es la posesión de armas, siempre y cuando sea para legítima defensa, etc. Yo estoy en contra completamente de ese tipo de artículos, sobre todo de la posesión de armas, pero bueno, ahí está regulado desde siempre. Y el 11, la libertad de movimiento, donde incluso de movilidad, ahí sí es movimiento, ¿no? Libertad de tránsito se le llama jurídicamente, con respecto, y ahí también se regula el tema del asilo y del refugio, que son derechos muy específicos que tienen que ver con el mundo que vivimos hoy desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de las situaciones políticas, las condiciones de asilo, las condiciones de refugiados, son cosas que se pueden ver en internacional público, pero sobre todo en derecho internacional de los derechos humanos. Lo podemos ver en esas clases a futuro. El 12 ya tiene que ver con la prohibición de los títulos de nobleza.
es como un artículo histórico muy importante vinculado al antiabsolutismo después de la independencia, etcétera, y de la revolución también, ¿no? Porque no solamente también está vinculado a todo el proceso de la invasión francesa, etcétera, etcétera, y lo que implicaba no solo la invasión per se, aunque era una república siempre México, pero que no tuviera este tipo de elementos de títulos de nobleza, ni mucho menos. Fíjense, ya se los había dicho, bueno, posesión de armas, la libertad de movimiento, que implica el derecho a buscar y recibir asilo, y tener condición de refugiado. Estos son dos categorías políticas, jurídicas diferentes. Ser asilado o ser refugiado son diferentes. Son diferentes, tienen razones diferentes y se expresan en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo en el derecho internacional humanitario también, porque está vinculado también a conflictos bélicos, a conflictos de las personas con sus estados o con situaciones de guerra o situaciones de pandemias, situaciones de hambruna, ¿no? El asilo es muy vinculado a lo político, el refugiado también vinculado a todos estos temas, ¿está bien? Derecho internacional humanitario. Bueno, ya les había dicho la proscripción de los títulos de nobleza, ni títulos hereditarios, y aquí a partir del 3 empieza todo los derechos de proceso penal. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario para empezar a ver esta parte? Bueno, no veo. Espérense, déjenme, estoy ubicando acá el. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Primero, en materia de proceso penal, es toda una serie de artículos que son muy relevantes, que implica, cuando se habla del capítulo 1, derechos y garantías, ahí se está también pensando, recuerden que yo siempre les dije, la garantía es el mecanismo de protección del derecho, amparo, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de derechos y garantías, se está pensando en que también dentro de los derechos humanos hay algunos derechos que funcionan casi como garantías. Y justamente son estos derechos, los del debido proceso penal, porque establecen condiciones en el proceso penal. Entonces establecen una serie de condiciones que no pueden ser violadas. Son derechos humanos, pero no pueden ser violadas durante un proceso penal. Y como es un proceso, se le llama también garantía. No quiero que se confundan, pero para que sepan por qué también el capítulo se llama Derechos Humanos y Garantía. Y justamente tiene que ver con estas garantías. Específicamente, no es no puedes decir que el derecho a la salud es una garantía, por si es el derecho humano a la salud, pero el debido proceso es un derecho humano, todos tenemos derecho humano al debido proceso, y sobre todo penal, pero a la vez funciona como una garantía. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Alguien lo leyó? Porque les dije que fueran leyendo los derechos. ¿Alguien lo leyó? ¿Tienen la noción? ¿No han leído nada? Sí, maestra. Bueno, Sí, maestra. a ver. Voy a empezar más que a leer todo, a comentar los artículos. A ver, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Estos se convierten en principios. El debido proceso penal se convierte en garantías y son principios que incluso no solo están en la Constitución mexicana, lo puedes encontrar en casi todas las constituciones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Justamente es que no puede haber tribunales ad hoc, dice. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean
compensación de servicios públicos estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando un delito o falta del orden militar estuviese complicado a un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda. En esencia, el tema es por dónde vamos a ser juzgados todos nosotros si cometemos un delito. Pues si somos militares, por los tribunales militares, pero si somos civiles, por los tribunales civiles. No podemos ser juzgados por un tribunal al cual no pertenecemos en concepto de ciudadanía, ¿no? Y eso regularmente está así en casi todos los países del mundo. Hay una jurisdicción militar y una jurisdicción, vamos a decirle, penal civil, ¿no? Hace unos años hubo una gran discusión con respecto a esto, porque lo que se quería era que los militares fueran juzgados en el fuero civil en materia de lo que estaba pasando en la guerra del narcotráfico con Felipe Calderón. Y de hecho se intentó, sí hubo modificaciones a las leyes, para que pudiera en un momento determinado ver qué es lo que, pero no se logró sacar a los militares del foro militar. Eso es toda una discusión y es todo un tema. Cada artículo que les esté leyendo se puede hacer una tesis de grado y una investigación a profundidad de esto. Bueno, segundo principio. Primero, nadie puede ser juzgado por un fuero que es diferente al que él pertenece desde el punto de vista de no de ser ciudadano mexicano, sino civil o militar. Segundo principio, el efecto retroactivo de las leyes, el efecto irretroactivo de las leyes penales. Irretroactivo de las leyes penales. Este es uno de los principios fundamentales que ustedes tienen que conocer en materia penal. Miren, ¿qué quiere decir esto? La irretroactividad es un principio, y la retroactividad también es un principio, irretroactividad y retroactividad. Aquí habla de que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y en este sentido se está hablando sobre todo de las leyes penales. ¿De qué te está tratando esto? Si tú hoy tienes, un delito que se haya despenalizado, vamos a pensar un delito despenalizado. Yo tengo un ejemplo, pero es una situación que no es de México, es de otro lugar. Hay un delito que se llama tenencia, por ejemplo, bueno, es que todavía no está aprobado realmente, el tema del consumo de marihuana. No está aprobado todavía. No ha terminado el proceso. Háganse la idea que ya terminó el proceso del consumo de marihuana, ¿no? Tenencia y consumo de marihuana. Y que ya es legal, ¿vale? Mediante las medidas establecidas en las normas jurídicas y todo, ¿no? Y que tú lo puedes comprar en la calle, etcétera, etcétera, fumarte tu porro, que todo el mundo te deje tranquilo, etcétera. Bien. Pero que tú esto lo hiciste hace 2 años. Y cuando lo hiciste, realmente tenías incluso una tiendita de distribución de productos para fumar marihuana y que vendías ahí marihuana. Y eso era ilegal. Y bueno, te agarran, te hacen un proceso penal y te ponen, no sé, 2 años de privación de... 5 años de privación de libertad, ¿no? Entonces, hace 2 años, vamos a poner a Ricardo. Ricardo, que estaba por aquí, se me fue. Ricardo tenía su tiendita, era clandestina, era ilegal, y vendía no solo incluso la marihuana, vendía todo el aditamento para hacerse los cigarros, etcétera, etcétera, todo lo que implica. Perfecto. Y Ricardo lo agarraron al Ministerio Público, le hicieron el proceso y está preso 5 años. Esperemos que nunca te pase nada de eso, Ricardo, Dios quiera. Pero entonces, ¿qué pasa? Justamente pasaron 2 años, Ricardo ahí sigue en prisión cumpliendo su pena, y hoy, justamente hoy, despenalizan. Lo que hacen es que deja de ser un delito, que aprueban la legalidad del consumo y la venta de marihuana en determinadas proporciones, y Ricardo en su configuración delictiva está dentro de esas proporciones, ¿está bien? De su antigua configuración delictiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Justamente, pues que Ricardo, si hoy se aprueba la ley, mañana tiene que estar en su casa.
porque la ley no se aplica con carácter retroactivo. La ley, como es un delito nuevo, el delito jamás puede, la ley, como lo favorece, tiene que salir de la cárcel enseguida, porque no tiene carácter retroactivo en materia penal. Eso es lo que quiere decir el principio de retroactividad. Perdón, maestra. Y a la vez al revés, déjame terminar. A la vez al revés. Que tú ejerzas una acción que fue penada por la ley, por ejemplo, que yo empiece a ver, que ustedes empiezan a vender ahora su marihuana, su tiendita, no sé qué, hoy, que justo se aprobó, nadie puede decir que porque antes no estaba aprobada te puede aplicar la ley anterior, ¿no? Tampoco, no es irretroactiva. A ver, el principio de retroactividad y retroactividad de las normas penales tiene que ver con ese principio famoso de nullum crimen, nulla pena, sine previa lege penal. No hay crimen ni hay pena si no hay una ley penal previa. A ese principio lo pueden mover en el tiempo. Si no hay crimen ni hay pena sin una ley penal previa, si yo cometo un delito y está juzgado, me aplican la norma. Pero si eso deja de juzgarse como delito, me tienen que dejar de aplicar la norma. Nunca con carácter retroactivo. Siempre se favorece a las personas, sobre todo en materia de delitos. A ver, ahora sí, Josefina. Precisamente le iba a comentar eso, maestra, si ya se dictó una sentencia hace 2 años, como dice. Entonces, hasta ahora se legaliza el uso de la marihuana, sí sería retroactivo. O sea, la aplicación de esta ley que se acaba de aprobar a Ricardo, por el ejemplo que puso, él ya ha sido juzgado, por eso está purgando una pena. Ahí se puede aplicar. No, si deja de ser juzgado el delito, lo tienen que sacar de la cárcel. No lo pueden aplicar más el delito porque ya dejó de ser una pena, un delito. Pero el delito lo cometió antes. Por eso, pero ninguna ley penal tiene carácter retroactivo. Ya él cumplió incluso 2 años mientras estaba juzgado. ¿Qué tiene? A ver, lo están confundiendo. No lo confundan, ¿eh? Si hay una persona que mata hoy, eso no prescribe, porque el delito sigue siendo un delito que está en las leyes. Estoy hablando cuando no están los delitos en las leyes. Cuando dejan de ser delitos en determinadas situaciones. El principio de retroactividad de la ley penal. Nadie, nullum crimen, no hay crimen. Nullum pena, no hay pena, sin una ley penal previa. Pero si la ley penal que estaba previamente establecida deroga o modifica un delito que estaba establecido y lo deja de ser delito, tú tienes que salir de la cárcel. Por favor, claro, siempre es a favor de las personas, siempre, siempre, siempre. Eso no quiere decir que los delitos prescriben, no prescriben. Los delitos establecidos ahí están, no prescriben, sobre todo una serie de cantidad de delitos de mayor gravedad, pero lo que va a ocurrir es el principio de retroactividad de la norma penal. Dime, Salvador, adelante. Gracias. Sí, profe, lo que pasa es que ahí de repente uno se confunde. De hecho, hay una que se llama la ley más benigna, ¿no? En ese aspecto. Retroactividad se refiere a que, por decir, si está juzgado y ¿cómo se dice? Y se aplica la nueva ley, ya no puede afectar el que ya fue juzgado, ¿no? ¿A eso se refiere con retroactividad? A ver, es que también hay otra situación. Hazte la idea, una cosa es el caso de Ricardo hoy, que cometió un delito, Ricardo X cometió un delito hace 2 años y ese delito está previsto en las normas penales, ¿no? Desde hace 2 años. Y está cumpliendo una penalidad, pero ese delito deja de existir en las normas, lo quitan, lo derogan, entonces tú tienes que salir libre, ¿no?
Ese es una parte del principio de retroactividad de la ley penal. Pero también tú hoy cometes una serie de acciones que no están penadas por la ley, pues no te pueden juzgar, porque no están penadas, pero mañana están penadas, pero tú no las estás cometiendo, tampoco te pueden juzgar. ¿Sí me entiendes? Porque tú las cometiste hoy, Salvador. Hoy lunes de mayo. ¿Qué día es? 19 de mayo, ¿no? ¿Qué día es hoy? Sí. 17 de 17 mayo. de mayo. Pero tú la cometiste hoy, Sí. ¿no? Pero el 19 hay una modificación del Código Penal y ponen las acciones tuyas el 17 de mayo como delito el 19 de mayo. Salen vigentes el 19 de mayo. No te pueden juzgar por acciones que tú cometiste el 17 de mayo, porque no se puede, la ley no puede ser retroactiva tampoco. ¿Sí se entiende? Es un principio donde Sí sería. siempre se beneficia. Dime. Sería como el juicio que le querían hacer a los expresidentes, ¿no? Se supone que se debe de castigar el delito mientras está en función o cuando se cometió, no cuando ya pasó tiempo. Hay que ver cómo se prevé el delito. Hay que ver cómo se previó, cómo está previsto qué delito y cómo. Hay que ver cómo está previsto. Bueno, depende del delito. Porque los delitos casi muchos delitos no prescriben. Muchos delitos no prescriben. Sí, si asesina a alguien, no, se sigue buscando por eso asesinato. eso no prescribe el feminismo. Ningún delito de atentado Claro. contra la integridad física prescribe, por ejemplo. Los delitos, yo no soy especialista en penal, ya ustedes tendrán su clase de derecho penal, pero hay los delitos que prescriben, habría que ver, yo no lo tengo tan claro, habría que ver que está regulado en México a nivel federal, ¿no? Pero sí puede haber alguno que prescriba, pero no, la mayoría de los delitos no prescriben si se cometen, o por lo menos los términos de prescripción son muy amplios, ¿sí me entiendes? Son muy amplios, son muy, no sé, pasados 50 años. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, hay un caso de abuso sexual, de violencia sexual, ningún delito de eso prescribe. Aunque hayan pasado 60 años, 50 años, 100 años. El único sentido de que no se culpe a la persona es que el acusado esté muerto. No puedes hacer más nada. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Se entendió? Lo vuelvo a explicar. Entonces, sí. si tú estás haciendo una serie de acciones hoy que están penadas por la ley y te agarran y te hacen un proceso penal, tú vas a la cárcel. Si esas acciones que tú hiciste hoy, mañana dejaron de estar penadas por la ley, te tienen que sacar. ¿No? Ahora, si tú ejerces unas acciones hoy que no están penadas por la ley, y mañana son reguladas en un delito penal, no te pueden juzgar porque tú las hiciste antes de que la ley fuera aprobada y vigente. En eso consiste el principio de retroactividad y retroactividad de la ley penal. En esencia es que las leyes penales no son retroactivas. ¿Está bien? Esto es un principio jurídico muy importante, por eso le he dedicado un poco de tiempo. Entonces es relevante. Perdón, maestra. Dime. Pero entonces, ¿por qué cuando bueno, en este caso es una situación de derecho civil, de un juzgado civil, se está llevando un caso de despojo e ingratitud? Entonces, quien demanda el despojo y la ingratitud, por su característica de persona vulnerable, no continúa con el juicio que había iniciado, y a los 3, 4 meses que quiere continuar le dicen que no, que ya el expediente se retiró. A ver, estábamos hablando de penal. Ah, correcto, perdón entonces. Vale. Entonces, el principio es esta oracióncita: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Implícito está todo lo que les comenté. Aquí hay otros principios importantes, como que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos si no es mediante un juicio ante tribunales previamente establecidos.
está prohibiendo los tribunales ad hoc, los tribunales de hecho, sino que los sistemas de justicia tienen que estar establecidos y por ellos te tienen que juzgar. No pueden establecerse sistemas de justicia ad hoc por una situación y te juzguen, o ni mucho menos. Esto tiene hay un estatus que hay en el derecho internacional público de tribunales ad hoc que tienen que ver con situaciones de crímenes muy importantes de lesa humanidad. Tampoco soy especialista en derecho internacional, pero público, pero ahí en materia sí sé que sí se constituyen tribunales ad hoc. Ad hoc es de hecho, por una situación específica que tiene que ver con casos como, por ejemplo, fue el caso de Ruanda, de Yugoslavia, pero dentro de la Corte Penal Internacional. Pero yo no tengo ahí todos los detalles, no, prefiero no abundar en esto. Lo que quiero decir es, pero que en tu país, en cada país, no pueden existir tribunales de hecho que se constituyan para juzgarte por algo. Tienen que estar establecidos todo el sistema de justicia para juzgarte por algo. Seguimos hablando de materia penal. Aunque esto también incide para todo lo demás, para lo civil, etcétera, etcétera. También es que se cumplan todas las formas de procedimiento, los términos, etcétera. En los juicios penales queda prohibida el método de analogía. La analogía es la analogía de casos. Es un método de pensar lo jurídico. Si hay alguna laguna en el ordenamiento jurídico, tú puedes buscar en un caso previo parecido la solución. Ahora, ¿dónde hay analogía en México? En los juicios en materia civil, ahí sí pueden en un momento determinado usarse la analogía. Solo si hay lagunas y se fundamenta bien que no hay una solución clara en las normas jurídicas, luego entonces este caso se parece a tal caso, se describen los supuestos y se argumenta la solución. Pero en materia penal esto no se puede hacer. En ningún sistema románico en materia penal se permite la analogía como forma de interpretación jurídica para aplicar las sanciones. Esto está muy vinculado a los que vieron conmigo teoría del derecho, a la analogía, yo se las expliqué como el método de aplicación del sistema del common law, y el método nuestro de interpretación de subsuntiva es el que nosotros tenemos. Es decir, tiene que haber hechos y conductas que estén en el supuesto hipotético normativo de la norma jurídica. Desde el punto de vista penal, tienes que hacer esa subsunción, ese análisis lógico de que los hechos y las conductas cometidas por Marco Antonio, o por Yolanda, o por Milay, si configuran tal delito, luego entonces debe tener esta sanción en materia penal. La analogía es buscar casos análogos. En penal eso no se puede hacer. En civil sí. Sí hay una laguna jurídica, es decir, hay una situación que es de interés para el derecho y no hay una solución en las normas establecidas. Aquí plantea el principio de interpretación jurídica de las normas y a la falta se fundará en principios generales de derecho. Aquí en este párrafo lo que está hablando es que el derecho civil sí da un marco de interpretación de mayores interpretaciones. Se puede usar la analogía, se usan principios generales de derecho, etc. El penal es mucho más restringido y claro está, la justificación es que debemos proteger a las personas, ¿no? Evidentemente, sobre todo en materia penal cuando se está juzgando y se está juzgando y con posibles consecuencias sobre la libertad, la privación de libertad, la libertad de las personas. Bueno, el 15 tiene que ver con tratados internacionales, que los tratados tienen que estar previamente establecidos, por ejemplo, para que entonces alguna persona que está juzgada acá penalmente, que no sea ciudadana mexicana, pueda llevarse al otro país. No puedes aprobar el tratado para sacar a la persona de un país. La redacción de estos artículos es tan horrible, tan fea. Reos, delincuentes, para mí son términos que están fuera por completo de todo el lenguaje de los derechos humanos. En fin.
no se puede, y por supuesto tampoco puede ejercerse el ejercicio de extradición. A ver, les voy a decir, el ejercicio de extradición es el siguiente, primero para que entiendan esto. Un ejercicio de extradición es, yo soy ciudadana cubana, cometo un delito, luego entonces, aquí en México, luego entonces, una vez que me juzguen, etcétera, etcétera, como hay tratados de extradición entre los dos países, puede ser que yo haga todo el proceso y solicite que me manden a mi país. Ese es el tema, ¿no? O que mi país, incluso, eso regularmente se solicita y se hace todo el proceso para que lo hagan. Y les voy a decir por qué se solicita. Regularmente, hay muchos países, por ejemplo, que pueden tener regulaciones de determinadas situaciones delictivas mucho más graves, con penas mucho más severas que otros países. Entonces regularmente se pide ese cambio, o porque sinceramente tu familia está en el otro lugar, si es más o menos igual, para estar cerca de tu familia, depende, ¿no? Entonces, lo que se está planteando aquí es que no se puede aplicar los tratados de extradición a personas que hayan sido juzgadas, que hayan tenido el país donde dice que hayan sido, a ver, lo voy a leer, ni para los que no se puede probar un tratado de extradición ad hoc, ni mucho menos, pero tampoco se puede aplicar la extradición para aquellas personas, es que yo la palabra delincuente me cuesta trabajo decirla, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. Esto es otra situación. Supón que tú cometes un delito en un espacio determinado, en un lugar determinado, vienes para acá, te dicen que te juzgan, que han cometido un delito y te piden la extradición a ese país cuando tú has tenido una condición de esclavitud. Eso está muy vinculado al artículo 1 constitucional. Tampoco se autoriza la celebración de convenios y tratados en virtud en los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. De manera general, no puede ligarse todos los procesos de extradición a violaciones de derechos humanos. ¿Está bien? Aquí se aplican mucho los tratados de extradición. Hay un estudiante que nosotros tuvimos en PECER, que era de otro país de América Latina, y estuvo en las clases con nosotros en PECER, y llegó un momento en que pidió la extradición a su país, la estaba pidiendo, se demoró muchísimo, la pidió mucho para poderse ir a su país. Sí, pero pide todo el proceso de extradición, de que se lo lleven para se lo trasladen a su país a cumplir la pena. Eso es lo que ocurre. Y realmente, ¿saben por qué lo hacía? Porque él lo planteaba. El problema es que en mi país, cuando yo llegue y vean la cantidad de años que yo cumplí ya por este delito, no voy a dar los detalles, me parece que no debe ser, voy a salir libre, ¿no? Y aquí en México me faltan 30 años o 20 años por cumplir. Era de plano así. Entonces, por eso te les digo, no es un tema menor, es un tema de principios, de relaciones entre los estados, también tendría que ver con el derecho internacional público, es muy importante esto, y los estados se van poniendo de acuerdo en sus tratados de extradición y van haciendo todo este tipo de intercambio. Bueno, artículo 16. La famosa inviolabilidad de domicilio, ¿no? Y de la persona. Tú no puedes ir por la calle y te pueden parar y te dicen que, fíjense, esto es muy común, ¿no? Que en la calle vayan y te pidan los documentos, ¿no? La policía. Yo no sé si aquí en México pasa mucho, yo creo que en algunas zonas sí, pero en otros países también pasa mucho, que la autoridad policial vaya y te diga, deme sus documentos, ¿qué está usted haciendo acá? A no ser que haya una medida de excepcionalidad o algo así, ¿no? Estado de excepción o algo. Pero esto lo usa mucho la policía en un sentido de amedrentar a las personas, ¿no? Y eso no se puede hacer, está prohibido. Está prohibido molestarte en la vía pública si tú no estás haciendo nada que fuera y que no sea ilegal, ¿eh? A no ser que la autoridad traiga por escrito una
una causa, ¿no? Algo por escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Te pido los documentos, te identificas y te llevo a algún lugar, sencillamente porque realmente tengo una orden de llevarte al Ministerio Público, de ese tipo de cosas. Entonces tiene que estar justificado. Esto es muy importante porque regularmente en la vía pública hay personas, a muchas personas los increpan en este sentido. Eso no quiere decir que tú vas en tu auto, cometes una infracción administrativa de tráfico y el policía de tránsito te puede parar, claro que te puede parar porque has cometido una infracción y tiene la potestad de regular esto, ¿no? Pero yo me refiero sobre todo, y esto siempre lo aclaro porque muchos estudiantes o varios me han dicho, no maestra, pues es que estoy en un lugar, por ejemplo, que han estado en determinadas zonas y lugares y enseguida vienen y deme sus documentos y todo ese tipo de detenciones que no se pueden hacer. Por lo menos en México se prohíbe. Mucho menos en tus domicilios, mucho menos. A tu domicilio no puede entrar nadie si no es con una orden específica de la autoridad. ¿Está bien? Bueno, pues seguimos. Bueno, aquí viene la protección de datos personales como parte es un derecho humano. Fíjense, hablamos del derecho a la información arriba, creo que el artículo 6º, 7º, no recuerdo bien. Ahora no, a ver, lo tengo acá. Bueno, en el 7º habla de la información y justamente aquí lo importante es que una cosa es información y otra cosa es acceso a protección de datos personales. Estos son artículos más o menos nuevos, ya no tan nuevos, miren el de 2009 el párrafo, pero que tienen hoy una línea de protección muy fuerte y cada vez va a ser más fuerte y va a variar más a nivel global. ¿Por qué? Por el tema del mundo virtual, del internet, de los datos que están en las redes sociales, etcétera, etcétera. El tema de la protección de los datos personales también, cada derecho acá podemos hacer toda una clase con un derecho nada más, una clase, un derecho, y desmenuzar todos sus elementos, porque aquí el problema no es solo el acceso, de que tú puedes proteger el acceso a tus datos personales, sino también que puedes rectificar y cancelar los mismos. Esto es muy interesante hoy. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo un caso de una persona que en Google sale con una situación específica de cuestiones de violencia, etcétera, etcétera, y esta persona ni ha sido juzgada por esto, ni realmente hay un caso respectivo referente a esto, o bueno, o el caso de que haya sido, pero ya cumplió su sanción, etcétera, etcétera. Pero justamente hoy el mundo virtual perpetúa esta información sin que tú puedas rectificar o cancelar estas informaciones. Entonces hay todo un sistema hoy en el sistema de información pública de que tú no lo puedes eliminar del mundo virtual, pero sí puedes decir que las determinadas plataformas borren, por ejemplo, tu nombre, que tu nombre tú lo pongas y no aparezca, para que entonces dejes de salir el estigma. Porque tú no puedes, no tienen Google y esas plataformas no tienen forma de evitar de sacar todo. Entonces lo que te pueden sacar es el nombre de Esther, ¿no? Tu nombre completo con nombre y apellidos, el de Esther, es que me sale como tu iPhone, no me sale, no sé, Marco Antonio Contreras, con todo, nombre y apellidos completos. Entonces al borrar toda la entrada de la persona, eso es un procedimiento, se borra el estigma, pero en esto tenemos que avanzar mucho. Le estoy poniendo cosas muy actuales, ¿no? Que están sucediendo y que la gente está pidiendo, que es terrible, terrible, porque se imaginan que te acusen de algo y que eso al final no se probó y que eso esté en el estigma ahí virtual, es fuerte. La gente se guía mucho por eso, por poner un ejemplo en materia de datos personales de problemas que se están dando. Dime, María, adelante. Justo en este tema de los datos y la protección a los datos personales, hay un nuevo padrón que se está
pues a punto de generar de usuarios de telefonía en el que se van a integrar los datos biométricos de los usuarios, o sea, ya de por sí los teléfonos cuando los desbloqueamos registran las huellas digitales y a veces los bancos, bueno, casi todas las apps de los bancos ya no te permiten abrir las apps sin detectar tu rostro y cosas así, ¿no? Pero entiendo que se aprobó un padrón de usuarios de telefonía móvil y justo hoy es el último día que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene para presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, me preguntaba si estas propuestas o cosas que he visto en Internet de asociaciones o redes sociales que tienen que ver con esta denuncia, justo están planteando la inconstitucionalidad respecto a este apartado del artículo 16. Todo se puede hacer y la entidad que tenga la potestad de hacerlo, como la CNDH, que puede perfectamente presentar una acción de inconstitucionalidad, lo puede hacer. Efectivamente. En este sentido, yo sí conozco de la acción, de hecho por ahí me la mandaron en varias ocasiones por WhatsApp que la suscribiera. La verdad no la leí, no la atendí, no busqué. Lo único que yo diría en materia de tema como es registro telefónico, que como las telefónicas están concesionadas y son privadas, sí me preocuparía un poco. Pero en materia de un registro a nivel de Estado, me parece válido completamente. De todas maneras, tú para ir, cuando vas a Hacienda, tienes que hacer lo mismo. Y justamente a nivel de pasaportes y eso, a futuro va a ser así. A futuro yo he visto en aeropuertos donde ya lo que tú pones es tu mano, tu huella, tus huellas, tu mano. Entonces, a futuro, en materia de registros oficiales a nivel global, sí, a ver, eso no quiere decir que esté bien, sino sencillamente es como si tú caminas el mundo va hacia un lugar y tú no quieres ir hacia ese lugar, efectivamente, y estoy plenamente de acuerdo contigo en eso, pero llega un momento en que te puedes empezar a tener dificultades en esa movilidad social. Claro, no es una movilidad social de una persona que vive en un sector rural, que vive de la milpa ni nada, estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero sí en materia de pasaportes, de credenciales electorales, de carnets de identidad, todo eso oficial va a ir hacia allá, va a ir hacia allá. No conozco, no sé cuál fue la demanda de inconstitucionalidad, sí sé que es contra el padrón este de los teléfonos, sí sé que va por ahí, pero es que también si los teléfonos se van a relacionar justamente con los procesos de identidad, puede ser un problema, la verdad. Sí, sí, y estoy de acuerdo contigo que es un problema. Pero bueno, no sé, yo de verdad no me metí porque dije, no, es que el mundo va para allá, pero tampoco tuve tiempo de analizarlo, la verdad. No tuve tiempo. No sé si Luis Ángel quería decir algo. ¿Qué tiene que ver con la ley Arcos? Sí, sí, se están haciendo amparos individuales y amparos colectivos contra la ley, contra esta modificación. Ya. Aquí el tema, sí, también de los datos móviles, sí, sí, el problema es que los datos personales hoy están expuestos de una manera impresionante, ¿eh? Es impresionante eso. Están expuestos y nos los usan, nos los roban, nos están mandando, nos bombardean con información, por ejemplo. Por ejemplo, yo me pregunto a veces por qué en la UASM no pasa, pero en la UNAM, mi correo de la UNAM, yo doy una clase en la UNAM a la semana desde hace 15 años, me llegan una serie de cosas que yo nunca, sobre todo en materia jurídica, de despachos y cosas, y diplomados, y cosas de entidades privadas, universidades privadas o pequeños colegios de no sé qué. Yo digo, ¿esto por qué, no? Y eso es porque venden la información, o se la roban, o la vende, alguien las vende. Entonces, sobre todo el correo de la UNAM, al de la UASM no.
de la UASM no pasa, por suerte. Somos más pequeños, es mejor. Entonces, sí, esto es un temazo, ¿eh? Es que todos son grandes temas, la verdad. Todos son grandes temas y son temas que tienen mucho que ver con la vida diaria nuestra y nuestros derechos. Y hay que leerse con mucha calma toda la Constitución y, bueno, los temas que les interese, irlos a buscar en artículos, profundizar, porque pues perfectamente cada artículo, cada tema, eso mismo que María Los Ángeles acaba de comentar, hay muchísimo debate sobre el tema, etcétera, etcétera. Otro principio. Fíjense, ustedes dirán, pero la protección de datos personales, ¿por qué está acá? Bueno, porque tiene que ver con tu identidad y con tu honor, pero también con el tema de que justamente también va a estar muy vinculado a si cometes un delito o no. Por ejemplo, esto también está vinculado al tema este famoso de los registros estos que hay en muchos países de antecedentes penales y cosas así. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, con la rectificación y cancelación de unos datos personales, ¿no? Si ya tú cumpliste tu sanción, ¿por qué tienes que seguir saliendo con ese estigma que al final propician discriminación, todo esto, ¿sí? Por eso está por acá también, ¿no? Entonces, vamos al otro principio. Las órdenes de aprehensión siempre por autoridad judicial, ¿no? No puedo salir yo a la calle y decir, bueno, vamos a dictar una orden de aprehensión para María de Los Ángeles Rigel porque nos molesta aquí en la clase, no. Es la autoridad judicial específica y bueno, ahí está señalado al principio, ¿no? No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Esto es muy importante porque tampoco pueden llegar y te pueden llevar así, a no ser que haya flagrancia, que está también establecido, que la flagrancia, si tú estás cometiendo un delito en flagrancia, quiere decir en el momento que lo estás cometiendo te está viendo la autoridad puede en ese momento agarrarte y llevarte ante el Ministerio Público. Evidentemente no te puede llevar para otro lugar ni te puede llevar a una prisión, al Ministerio Público y empezar todo el proceso. Bueno, las aprehensiones se llevan ante un juez. Aquí esto siempre es debido proceso penal, ¿no? ¿Qué pasa si tú eres denunciado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué autoridad te puede privar de la libertad? ¿Ante qué autoridad te tienen que llevar? Este es el punto de que si hay una orden judicial de aprehensión te tienen que llevar ante un juez, y el otro es el de la flagrancia, ¿no? El que viene, el otro párrafo, que si te estás cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo, y ¿quién te puede llevar? Bueno, una autoridad policial, ¿hasta dónde te va a llevar? Ante el Ministerio Público, ¿está bien? Y siempre los registros de todo este tipo de acciones. Esto es importantísimo porque esto es el debido proceso penal. Por estos derechos y por estas causas, si no se hace bien por la policía, por el Ministerio Público y después por los jueces, es que realmente se tumban muchos casos desde el punto de vista penal, que si hay culpabilidad, se exoneran porque hay vicios, se llama. Hay realmente violaciones del debido proceso, más que vicios, violaciones del debido proceso. Si en un momento determinado hay casos de delitos graves y hay un riesgo de que la persona se puede ir del país, por ejemplo, se puede cruzar una frontera, y no tienes tiempo exactamente de ir ante una autoridad judicial, el Ministerio Público puede bajo su responsabilidad ordenar la detención fundando y motivando el asunto, ¿no? Evidentemente. También en caso de flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar si la detención procede o no, o decretar la libertad específicamente. Ahora te doy la palabra, déjame terminar este puntito, yo te la doy ahora.
Y aquí viene, este es el artículo, ¿estamos en qué artículo? Ya no vi el número, el 16. Este es un artículo muy famoso, muy complicado, tiene muchos principios del debido proceso, es muy amplio y es muy importante que, que veamos este puntito que viene aquí ahora, que tiene que ver con los delitos de delincuencia organizada. Dime, María Rosa, antes de pasar acá. Perdón. Es que lo importante, perdón, lo importante que es el registro inmediato de la detención, ¿no? Porque bueno, desde que tengo ya uso de la razón, o sea, el cantar de cada detención es encontrar a tu detenido y buscarlo y peregrinar por encontrar a esas personas que se los llevan en una patrulla y no los encuentras, ¿no? Después el caso de este niño que se lo llevaron estaba pintando paredes en Metro Rosario y se lo lleva una patrulla y no lo encuentran y no lo encuentran hasta que varias semanas después lo encuentran vagando súper mal ya de salud mental porque lo habían torturado, cosas así. Entonces esta parte del registro inmediato de la detención es súper importante en materia de derechos humanos, ¿no? Ese fue un caso, pero por allá por cuando fue lo de Ayotzinapa, un poquito más adelante, ¿no? Yo si mal no recuerdo, sí. Sí, un poquito después, creo que un año después, pero sí era un adolescente del sí, CCH sí. de Del acá de CCH, Azcapotzalco. sí, exactamente. Ajá. Ya me acuerdo. Me acuerdo. A ver, ¿para qué es esto? Porque justamente lo que hacen las autoridades es detenciones arbitrarias, justamente lo que acaba de decir María Rosa. La famosa figura de la detención arbitraria, ¿no? Que te detienen, igual que cuando te detienen en la calle y te piden los documentos, pues ¿por qué me los tienes que pedir? Yo no he hecho nada, tú tienes una orden para pedirme los documentos, ¿qué pasó? A no ser que cometas una infracción, que estés cometiendo, que no solo cometiendo un delito, sino una infracción administrativa. Además, uno con mucho respeto le pide a la autoridad, bueno, ¿cuál es la razón? Y que te diga, ¿no? Pero la famosa detención arbitraria es impresionante y es un común denominador de muchos sistemas jurídicos y políticos, no solo en el caso de México. En el caso de México lo que pasa es que está muy asociado a la tortura, pues, es como, Yo ahora mismo en estos 2 años no he leído informes sobre estos temas, habría que irse a buscar informes de ONG, de derechos humanos, a ver cómo está el tema de la detención arbitraria en México hoy. No creo que la detención arbitraria haya bajado tanto como el tema de la tortura. El tema de la tortura era un tema que sí se dijo en un inicio que tenía que eliminarse ya, que era una práctica común en los ministerios públicos, pero estoy hablando de una práctica no de hace 6 años, 12, estoy hablando de una práctica hace, ¿cuántos? Desde los años 60 para acá. Es impresionante. Hay mucho documentado alrededor de eso. Están hasta acostumbrados a hacer esto, entonces es muy complicado. Esos son, el otro día dictaminé un artículo justamente de donde hablaba de las prácticas, de las prácticas, fíjate, hablaba de las prácticas delictivas de los grupos de delincuencia organizada, más bien, no delincuencia organizada, de venta de drogas, narcotráfico, narcomenudeo, y sus prácticas y sus creencias con respecto a la autoridad. Pero estos estudios también se hacen al revés, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de las autoridades que son violatorias de la legalidad? Bueno, vamos a esta parte de la delincuencia organizada. Esta es una parte muy importante porque justamente esta parte aquí justamente se está violando todo lo que se dice anteriormente, todo. Pero esa es la famosa figura del arraigo. Cuando hay delitos de delincuencia organizada, se podrá decretar el arraigo de una persona. ¿Qué cosa es el arraigo? A ver, primero es que no puede exceder de 40 días, siempre que sea necesario para realizar una investigación. Y lo que se hace es que la persona se le recluye, se le priva de su libertad y es en aras de la investigación. O cuando existe riesgo de que la persona se pueda escapar, ¿no? Se puede escapar. Este plazo, primero es de 40 días y puede ser prorrogado cuando subsisten las causas previas de que se puede escapar o que necesitas que no, por ejemplo, que proteger a otras personas
o los bienes jurídicos que existen, que fueron sustraídos por delitos. Hay una serie de elementos, y cuando subsisten todas esas causas que le dieron origen, entonces puede durar hasta 80 días. Pero estamos hablando, ¿el arraigo en qué consiste? En que te privan de la libertad. Te la privan de la libertad, y justamente lo que va a ocurrir es que no es que entre un abogado en ese momento, sino que el Ministerio Público va a empezar la investigación. No es que tú tienes indicios de que la persona pertenece a un grupo de delincuencia organizada, que miren lo que se entiende por delincuencia organizada, es la organización de hechos de 3 o más personas, supuestamente para cometer delitos de forma permanente y reiterada en los términos de la ley misma. Ahí lo que está hablando es de un grupo que se reúne, que hace acciones cotidianas, permanentes, reiteradas, y que tú supones que es un delito y que tiene que ver con la delincuencia organizada. A ver, esto de pronto tú lo ves y tú dices, sí, delincuencia organizada, narcotráfico, paramilitarismo, secuestros, por ejemplo. Disculpen. Pandillas, bandas que se dedican a esto, etcétera, etcétera, y necesitas reunir todos los elementos para erradicar la causa y empezar un proceso en los términos, porque los procesos tienen términos. Tú no puedes meter a una persona presa y empezar a ver cómo va a empezar la cosa. No, no, no. Todo esto tiene términos legales, con respecto a la cantidad de días que pueden estar en el Ministerio Público, la acción, cómo se tiene que llevar ante los jueces tienen que tener elementos para privarte de libertad. Ahí vienen todas las medidas, las famosas medidas estas de privación de libertad antes del juicio, si puedes tener fianza, pero para todo eso tú tienes que tener dicho de qué tipo de juicio los vas a juzgar. Y justamente esta figura lo que hace es decir, dar un tiempo de investigación, porque las autoridades no lo tienen claro. Esto es grave, muy grave, y se ha dicho mucho en todos lados, porque primero porque la persona queda indefensa y está sometida a 80 días a la autoridad sin que estén corriendo los términos en los procesos jurídicos penales. Eso es el primer punto. Y segundo, y queda indefensa porque todavía no se radica causa. Ese es el problema, que no se radica la causa. Si no se radica la causa, no pasa al juez, no hay abogado, no hay... Entonces, es todo es de mucha incertidumbre desde el punto de vista personal, de tu libertad, etc. Ahora, lo más grave para México es que todo esto se hizo con la reforma de justicia penal. Fíjense que justamente te ponen el arraigo y después te ponen todos los términos legales del proceso penal. Bueno, es que está mucho más para abajo cuando fue esa reforma, y justamente lo que ocurre es que con esto equiparan a líderes de movimientos sociales, por ejemplo, y no solamente personas que supuestamente cometen delitos de delincuencia organizada, porque tú a líderes de movimientos sociales le pones el delito de secuestro equiparado, por ejemplo. Dices, bueno, supongo que es secuestro equiparado. Y claro, el secuestro equiparado, eso fue lo que hicieron con los compañeros de Atenco, por ejemplo. Y el secuestro equiparado estaría dentro de estos delitos de delincuencia organizada. Y porque son más de una persona que se reúne de forma permanente y reiterada en determinadas acciones. Entonces se han usado esta figura para este tipo de actuaciones respecto a los líderes de movimientos sociales. Esta figura ha sido impugnada por jueces de amparo ante la Suprema Corte. Y aquí vamos a lo que ya vimos en clase: control de constitucionalidad. ¿Quién controla la constitucionalidad? La Suprema Corte. Entonces hay varios jueces de amparo, y esto es importantísimo porque, fíjense, este es el famoso control de convencionalidad que el otro día estaba mirando, que en la clase se los dije así, se los he dicho en varias ocasiones de manera general, pero es el famoso control difuso de convencionalidad, que sí está en el texto que tenían que haber leído de Caballero, si mal no recuerdo, que es que los jueces de amparo, por ejemplo, ese juez de amparo le llega un caso, él es un juez de amparo penal, y le llega un caso donde hay una persona que le aplican el arraigo. Yo conozco de hecho un juez que lo hizo 2 veces, y el juez dice, esto viola derechos humanos, esto está violándome todos los derechos del debido proceso penal,
porque justamente el debido proceso penal implica lo que viene después. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que se deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Tú tienes 48 horas, te meten, te ponen en el Ministerio Público, te dicen, y a las 48 horas tienen, o te radica un delito y te llevan ante la autoridad judicial, o bueno, se puede duplicar 48 horas más, depende de la delincuencia organizada, y todo abuso, y por ahí para allá tienes una serie de términos procedimentales, pero justamente si te aplica el arraigo todo esto cambia. Se puede llegar hasta 80 días. Entonces, ¿qué hizo este juez de amparo? Basado en el control de convencionalidad, ¿se acuerdan que les dije que es la Suprema Corte la que dice si es constitucional o no algo que está en las normas jurídicas? La sala de la Suprema Corte, bueno. El control difuso de constitucionalidad implica que los jueces del sistema jurídico mexicano pueden perfectamente, si ven que en las normas hay algo que contradice los derechos humanos y que va en contra de la propia Constitución, decirle a la Suprema Corte, oiga, aquí en mi criterio hay una contradicción constitucional, resuélvala usted, que es la autoridad que resuelve los problemas de constitucionalidad en el país. Esto les digo porque con esta figura se elevaron casos de jueces de amparo a la Suprema Corte diciendo el arraigo para nosotros viola derechos humanos. Si viola derechos humanos va en contra de la propia Constitución, hay que resolver esta contradicción porque está en el artículo 16 constitucional y aquí mismo están todos los derechos humanos y todo lo que implica el garantismo. La respuesta de la Suprema Corte fue legalizar, resolver la contradicción a favor del arraigo siempre. Es decir, la misma Suprema Corte dijo, es constitucional el arraigo, luego entonces por las situaciones fácticas y normativas de que tenemos una situación de delincuencia organizada en el país, ¿está bien? Con esto les estoy explicando no solo el 16, sino también el control difuso de constitucionalidad. Control difuso que no solamente la Suprema Corte es la que tiene la última palabra, pero los jueces pueden perfectamente preguntarle a la Suprema Corte y decirle, tengo este caso, aquí veo una contradicción constitucional o un problema de inconstitucionalidad. ¿Está bien? Por eso, y se le llama difuso porque los jueces a todos los niveles lo pueden hacer respecto a la Suprema Corte. Pueden pedirle, no lo resuelven ellos piden a la Suprema Corte que lo resuelva. Pero justamente ese es el famoso control difuso. Que la Suprema Corte no está mirando todas las normas a toda hora, en todo momento, no puede, no tiene la posibilidad de hacerlo, sino más bien esta es una forma de controlar el nivel, todo el famoso bloque de constitucionalidad. ¿Está bien? Dime, María de los Ángeles. Es que soy un poco lenta para entender. Este tipo de control difuso no es un procedimiento que haga un abogado como el amparo, sino es internamente entre los magistrados, los niveles que hay de magistrados hacia la Suprema Corte cuando ellos encuentran esta contradicción. Los jueces, solo los jueces. No solo magistrados, jueces. Magistrados es una categoría dentro del sistema judicial que es un tipo de tribunal que se llaman los tribunales de circuito, que tienen magistrados. O los de la Suprema Corte que son magistrados. Los jueces, hay muchos jueces, ¿no? Civil, penal, amparo. ¿Sí? Son dos. No, la diferencia es la instancia judicial, no es la importancia, ¿sí me entienden? Pero entonces pero todos son jueces, vamos a decirlo así, todos son operadores judiciales, jueces, ellos son los que pueden hacer esto, no tú como abogada, el juez. ¿Está bien? Es que no se escuchó bien, pero entonces el control difuso es entre jueces, no tienen que ver los abogados. El juez es el que tiene la prerrogativa de, al ver los casos, decir aquí hay una contradicción de constitucionalidad, Suprema Corte, aquí hay una contradicción de constitucionalidad. Pronúnciese. ¿Sí? Ok, ya entendí. Ahora sí escuché, sí. Ya. Pronúnciese. Es una forma de ampliar el control constitucional, que no quede en una sala,
solamente. Ellos dicen la última palabra a la sala de la Suprema Corte, pero que no quede solo en ellos, sino que todo el sistema judicial se convierta en un órgano que puede invocar el control de constitucionalidad, no decidirlo, invocarlo, ¿sí? Y esto te hace más democrático el orden jurídico, porque o por lo menos te lo constitucionaliza más, porque cada vez que tú veas una inconstitucionalidad lo puedes, sobre todo algo que vaya contra la Constitución, dentro de la Constitución misma, o en leyes, en las leyes generales, etcétera. Todo esto es muy importante eso, porque sí hace que realmente pueda subsanar muchas contradicciones constitucionales que hay en los órdenes jurídicos. ¿Está bien? Bueno, entonces, no sé si quieren comentar algo más. Ya se acabó, ¿verdad? Bueno, aquí siguen todo el tema del procedimiento penal, justamente con todos los términos que el arraigo en sí vulnera, ¿no? El arraigo es como una situación especializada y aquí están todos los términos. Pasen lista, por favor. Y bueno, este artículo 16, que justamente ven la fecha, 2008, fue la última modificación y tiene justo que ver con el proceso de reforma, de la reforma de justicia penal, que se llevó a cabo en el proceso, dentro del proceso neoliberal. Esto tiene un fin no solo de control, no solo contra el tema del narcotráfico, paramilitarismo, tiene un fin de control social muy fuerte, el tema del arraigo y muchas de las figuras de la reforma de justicia penal, no la oralidad. La oralidad en mi criterio es un principio muy importante y muy relevante para los sistemas de juicios orales en México, que no solo es para penal, también para civil, para todo, y que bueno, México ahí estaba muy atrasado en no aplicar esto, pero hay una serie de instituciones que se fueron aprobando, sobre todo en materia penal, que sí violan derechos humanos. Esta es una de ellas. La clase que viene seguimos muy rápido, vamos a hacer derechos, no terminamos hoy, hasta que terminemos los derechos, y después seguiremos entonces organización estatal y así sucesivamente. Yo tengo planeadas las clases ya, de todas maneras. Lean los derechos, lean estos, hasta el 25, léanse el 2, constitucional, léanse el 123, que tiene que ver con el tema del trabajo específicamente, y ahí están previstos el tema de los derechos laborales, y hasta ahí. Y empecemos a leer también, y vayan viendo los de los derechos políticos que están en el capítulo 2. Espero que la próxima clase podamos terminarlo. Les mando un saludo, un abrazo, cuídense mucho, el miércoles seguimos, ¿vale? Y vengan Maestra, con sus una dudas, pregunta. vengan, otra Maestra, cosa. maestra. Espérense, un momentico, no me voy. Y vengan Ajá. con sus dudas. Si ustedes no leen, no pueden tener dudas. Entonces, si ustedes no leen la Constitución, no pueden tener dudas. Es complicado. Yo nada más que estoy esbozando los temas para que ustedes sepan dónde están, se ubiquen, vean algunos problemas que tienen. No da mucho más tiempo que eso, ojalá tuviéramos mucho más tiempo para dialogar muchísimas más cosas, ¿vale? Pero bueno, eso pues son semestres cortos por lo de la pandemia, así que es lo que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, no me voy, muchísimas gracias, voy a terminar la grabación.